Aleluya, Dios los bendiga. Estamos una vez más en su programa La Biblia y las Tinieblas. Este programa controversial, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones nosotros no entendemos ciertas cosas y gracias a la Biblia y las tinieblas, que en muchas ocasiones puede explicar, ¿verdad? Dudas, ¿verdad? Que hay en nosotros, aún conociendo la palabra de Dios, muchas ocasiones necesitamos, como dijo el etíope, ¿cómo voy a poder entender si no hay nadie que me lo explique? Y esta es una de las razones por las que la ¿verdad? Trata de explicar de la mejor manera, de lo mejor, más cerca de lo que está en la Biblia. Y gracias a ustedes, ¿verdad? Por todo lo que, por el tiempo, ¿verdad? Que ponen para estar escuchando. Hablamos de la amargura, hablamos del rechazo, cosas que no deben de estar allí, pero que el enemigo las trae en muchas ocasiones. Y gracias porque hay mucha gente, ¿verdad? Que contestaron y dijeron, ¿sabe qué, hermano? A mí me dolió mucho cuando mi hijo hizo esto, cuando mi esposo, cuando mi esposa me dejaron. Entonces todo eso trae una raíz de amargura, por lo cual en muchas ocasiones nosotros tenemos que desecharla, como dice la palabra de Dios, porque después de eso dice, tenemos que alcanzar la gloria de Dios. Gracias a todo eso. Ahora, hay una cosa, ¿verdad?, que no me gusta meterme mucho, pero ahí estamos. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere que nosotros empecemos a prepararnos, a luchar, a mirar, a estudiar en lo que nosotros tenemos. Le digo que en muchas ocasiones decimos que no nos gusta, aunque está en la palabra y tenemos que decirla, es porque hay gente que no entiende mucho de esto. Y una de las cosas que vamos a empezar a hablar acerca de estos programas va a ser de la guerra espiritual. ¿Qué es una guerra espiritual? ¿Por qué es una guerra espiritual? ¿De qué manera tenemos que usar nosotros esa palabra de guerra espiritual? Hermano, la guerra espiritual no existe en la Biblia, ¿verdad? Pues claro que no. En las letras que usted me está diciendo y que yo le estoy diciendo no está. Pero que si hay una guerra, hay una guerra. Si no, mire primera de Pedro 5:8 y verá que hay un león, un diablo que se disfraza como león buscando a quien devorar. Y cuando le está diciendo de un león, es un león que devora. Solo que tenemos una guerra constante. Y miremos la palabra de Dios, ¿verdad? En Efesios dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre. No es la persona, no es aquel ser humano, no. Son contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes. En una región, ¿verdad?, que podríamos nosotros llamarle, ¿verdad?, un mundo de tinieblas, un mundo de maldad, en el cual nosotros miraremos más al ratito si en realidad existe ese mundo, o en realidad existe ese cielo, o dónde están esos, porque regiones celestes está hablando del cielo, ¿ok? Pero vamos a explicar todo eso. Una de las cosas principales que nosotros debemos de saber para entrar a una guerra espiritual es primeramente saber quiénes somos nosotros. Si usted no sabe quién es en Cristo Jesús, olvídese. Olvídese, porque no va a poder hacer nada, lo van a avergonzar y al ratito, ¿sabe qué? Va a tirar la toalla y se va a ir. ¿Por qué? Porque usted no sabe ni quién es en Cristo Jesús. La palabra nos enseña aquí claramente. Dice que de donde nos sacó el Señor, yo lo miré de esa manera, ¿ve? Porque muchos podemos decir, sométete a Dios, y sí es cierto, que de esta manera en la que Dios me decía a mí. Dice, mira, y está en 1 Corintios 1:27, dice aquí, hablando de mí, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Lo vil, lo despreciado, lo que no servía, lo que era escoria, eso fue lo que escogió Dios. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser limpiados, trabajados, y pudiéramos nosotros después darle gracias a Dios y con el amor de Dios, con el poder de Dios, poder nosotros vencer al enemigo. Pero que no nos creamos, porque en el momento en que una persona se cree, si yo me creo olvídese, ya estamos perdidos. El enemigo sabe muy bien lo que es la vanagloria, el enemigo sabe muy bien lo que es el orgullo, el enemigo sabe muy bien lo que es la vanidad, porque él fue desechado del cielo cuando él era un ángel precioso, ¿verdad? Y estaba a cargo del trono de Dios. Dice que por su orgullo, por su vanidad, por creerse más, por su sabiduría, por su conocimiento, él fue desechado de los cielos, del cielo. Solo que, ¿qué es lo que llega a pasar? Aquí nos está diciendo, acuérdate que lo vil
y lo despreciado del mundo sacó Dios, y ese eras tú. Ahora, cuando yo pienso eso, le digo, gloria a Dios, ¿verdad? Porque fíjese dónde estaba y ahora dónde me puso el Señor. Ahora, esto también lo viene a manifestar aquí, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, cuando nosotros vamos a una guerra espiritual, lo principal es el Señor Jesucristo. Él es el único que se tiene que gloriar. Uno no puede decir, oh, fíjate que parte y eché fuera demonios. Oh, fíjate que yo tengo el ministerio tremendo de liberación. Hermano, el que lo hace es Cristo Jesús. Gracias a Dios, porque la Escritura dice que usa a una persona de donde la sacó, de lo vil, de lo despreciado, de lo que no servía, lo sacó a uno para ponerlo en esta posición. Y eso es donde tenemos que darle las gracias a Dios, pero nunca sentir orgullo, vanidad por lo que yo estoy haciendo, por lo que es mi ministerio, porque todos vienen conmigo para que eche fuera demonios. El único que los echa, hermanos, se llama Cristo Jesús. Y la palabra lo dice claramente. Por eso le estoy exponiendo aquí qué es una guerra espiritual y cómo ejecutarla, es sabiendo quién es usted en Cristo Jesús. Al saber usted quién es en Cristo Jesús, entonces usted ya puede empezar, pero va paso a paso. La palabra nos dice, ni en mi nombre echarás fuera demonios, sí, pero si no sabes ni quién eres, si vienes el domingo, ni la Biblia, nomás estás oyendo, entonces ¿hay autoridad espiritual en ti? No, hombre, no hay nada. El enemigo, él conoce y se carcajea de cada uno de nosotros cuando nosotros estamos en esa situación, hermanos. Mire, una de las segundas cosas dijo el Señor Jesucristo, dice en Mateo 10:1, dice que Él mandó a todos sus discípulos a que fueran y dieran el testimonio. Mateo 10, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Se fija? Les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Hermano, ¿qué son espíritus inmundos? Son demonios. La tierra está llena de demonios. La tierra está llena de espíritus inmundos. Podemos ver en las noticias, lo podemos ver en los periódicos, muchachos que destazan, cortan, asesinan, destruyen a gentes horriblemente. Son personas que están endemoniados, son personas que no tienen el amor de Dios, son personas que tienen el amor del diablo. Dice, Él vino a matar, a robar y a destruir, claramente lo dice. Ay, hermano, pero yo no puedo pensar que la gente esté así. Sí, hermano. Juan dice en su libro, dice, hijitos míos, el Dios de este siglo, Satanás, el dueño de este mundo, está aquí. Él es, el Señor Jesucristo dijo, viene el príncipe, o sea, el principado de este mundo, pero Él nada tiene contra mí. ¿Por qué? Porque Él sabía quién era. Él sabía que estaba cimentado en la palabra, y por la palabra venció al mismo diablo. Por la palabra venció a Satanás. Pero si usted no tiene la palabra, ¿cómo lo va a vencer? Entonces, primeramente usted tiene que saber que ha sido encomendado a una comisión. Esa comisión se la da el Señor. Si usted no se pone de acuerdo con el Señor, con esta palabra, donde dice que le dio autoridad sobre los espíritus inmundos, hermano, ahí dice que 12 solamente, hermanos, no son 12. Todo el que creyere, dice dice Marcos 16:17, dice, el que creyere y fuere bautizado, dijo, en mi nombre echará fuera demonios. Es tan sencillo así. No son hermano, es que los 12 discípulos, eso fue en el Antiguo Testamento, eso fue aquellos hombres que estaban allá, o en desaparecían y esto. No, hermanos, no. No fueron solamente para los discípulos que anduvieron con el Señor Jesucristo, fueron para todo el que creyere. Amén. Solo que aquí le está dando la comisión, no solamente es un ejemplo de cómo Jesús agarró esos, porque todavía no existieron nosotros, los gentiles, pero gracias a Dios venimos, ¿verdad?, a reconocer que tenemos autoridad en Cristo Jesús. Sobre toda enfermedad, sobre todo nombre que se nombre en esta tierra, el Señor Jesucristo está sobre todo eso. Y usted tiene esa autoridad. Todo lo que sabemos de dónde venimos, cómo nos escogió el Señor, y sabemos que nos está dando una orden, ¿verdad? Y luego, para sanar,
Muchos creemos, ¿verdad?, que esto es para pastores, para evangelistas, para gentes que están alto. Hermano, eso no es, eso es para un discípulo, para una persona que cree en Cristo Jesús, él lo puede hacer también. No solamente aquellas personas que lo están haciendo, gracias a Dios, pero usted también lo puede hacer. Porque Dios le dio autoridad. Si es que cree usted la autoridad que Él le dio. Si usted no cree, entonces olvídese. Solo que aquí tenemos eso. Dice la palabra en 1 de Juan 4:4. Es una palabra muy bonita, ¿verdad? Y ahí nos dice el apóstol Juan, dijiste, hijitos míos, quiero decirles una cosa. Dice, vosotros sois de Dios. Eso nos está diciendo para que sépanos de quiénes somos. Si nosotros somos de Cristo, somos de Dios, estamos llenos del Espíritu Santo, o somos marcados nada más por el Espíritu Santo, o tenemos la llenura del Espíritu Santo. Aquí nos está diciendo, hijitos míos, ustedes son de Dios. Y dice, soy de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquí estaba hablando, dice, y estaba hablando de los espíritus que tenemos nosotros que saber, que reconocer, ¿verdad? Que cuando venga una persona y esté hablando muy bonito, ¿qué clase de espíritu trae? 1 de Juan 4:1 dice, amados, no creas a todo espíritu. Y el espíritu está escrito con E minúscula, con una E chiquita. El espíritu, ya sea el espíritu de nosotros que habita en nosotros, o el espíritu inmundo. Aquí está. No creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Fíjate, el espíritu ¿dónde entró? En el falso profeta, en el que conoce la palabra de Dios, en el que está hablando de Dios, pero está haciendo por medio de un espíritu falso, hermanos. En muchas ocasiones usted puede oír hablar a ciertas personas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cómo habla ese hermano? A mí me gustaría hablar. Pero cuando lo llega a conocer, es una cosa muy diferente. Hay que probar los espíritus. Aquí lo dice claramente. Y no le está diciendo, prueba los espíritus que están en el mundo. No. Prueba los espíritus del que conoce la palabra, que es un falso profeta. A él tienes que probarlo. Solo que nosotros aquí nos está diciendo, y luego dice, y ustedes vencido, ¿verdad? Dice, porque mayor es el que está en ustedes, que es el Espíritu Santo, que el que está en el mundo. Ahora, si nosotros sabemos que tenemos un Espíritu Santo de poder, un Espíritu Santo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Hechos 1:8, donde dice, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, entonces es la autoridad que tienes. El Espíritu Santo es la autoridad y la fuerza motora que está ahí. En muchas ocasiones es lo más desconocido que conocemos. Hablamos de Cristo, hablamos del Padre, hablamos de todo, pero nunca hablamos del Espíritu Santo. Y quiero decirle que el mismo Cristo de la gloria, dice la palabra en Hechos 12, dice que entonces, como Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Jesús era un ser humano, igual que nosotros, era Dios, pero aquí en la tierra era un ser humano. Él padeció, tenía hambre, tenía sed, se enojaba, él predicaba, le enseñaba, hacía todo lo que hace un ser humano. Pero dice que aún a pesar de que él tenía un llamado, dice que fue ungido con el Espíritu Santo como ser humano y como vino haciendo milagros, maravillas, sanando a los enfermos y a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo vino sobre él. Así nosotros tenemos, por eso nos dice el apóstol Juan, dice, pero más grande es el que está en ustedes, más grande es el Espíritu Santo que el que está en el mundo. No importa qué espíritu no esté en el mundo. Y ahí está hablando de los anticristos, porque dice muchos anticristos ya han salido. Déjeme leérselo. Primera de Juan, si lo puede leer, léalo desde Primera de Juan 4:1 al 6. Amén. Mire. En esto conocer el Espíritu de Dios, con E mayúscula, todo espíritu con E minúscula, que confiesa que Cristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ya está aquí.
ya está en el mundo. ¿Cómo se llama ese? Hermano, yo pensaba que el anticristo iba a venir de Europa, que iba a venir de Francia, que iba a venir de España. No, hermano, no estamos hablando del hombre, estamos hablando del espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo quiere decir uno que se manifiesta como que habla bonito palabras de Cristo, pero está en contra de Cristo. Anticristo es Cristo, pero está en contra de Cristo. Así es lo que dice la palabra. Y muchas ocasiones que nosotros nos sentimos, hermano, pues ¿por qué está diciendo todo eso? Que los hermanos, tiene que salir uno que sepa la palabra. Sí, hermanos, sí. Mire, le voy a leer ahí mismo, en Primera de Juan 2, 19. Fíjese lo que dice. Salieron de nosotros, conocen la palabra, entendieron la palabra, se fueron, porque no les convino, tenían otros intereses, tenían otras cosas y se fueron. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Se fija? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Se fija? Hay muchas ocasiones, hay muchas religiones, hay muchas enseñanzas, hay muchas sectas que están hablando del Señor Jesucristo, que están hablando del Espíritu Santo, que están hablando de Dios. Dice, salieron de nosotros, pero no son de nosotros, porque si hubieran sido nosotros, se hubieran quedado. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué se fueron? Para hacer su reino aparte, para hacer su lugar aparte, para esto, para el otro, para ganar dinero, para hacerse su imperio. No sé qué más cosas usted lo sabe, porque usted lo entiende cómo está ahorita la situación, pero quiero decirle una cosa. Salieron de nosotros, conocen la palabra, y aquí dice, prueba los espíritus. Esa es una de las maneras en las cuales, si usted se va a meter a una guerra espiritual, usted tiene que conocer los espíritus, si son de Dios o son del diablo. O es un espíritu del anticristo, que habla muy bonito, habla muy bien, pero en el fondo es anticristo, es contra de Cristo. Amén. Solo que vamos ahí muy bien. Solo que cuando el Señor nos va dando todo eso, nos va enseñando cómo somos, qué es lo que somos en Cristo Jesús. Y la otra palabra está en Lucas 10:19. En Lucas 10:19. En ese capítulo y versículo, el Señor nos enseña grandes cosas y maravillosas. El Señor enseña a los discípulos a echar fuera demonios y les dice, y los discípulos estaban asombrados, ¿no? Dice, ay Señor, mira lo que hacíamos nosotros, y los demonios se sujetaban en el nombre. Pero mire, vamos a ver lo que dice. Regresan los 70 con el Señor Jesucristo y le preguntan, o mejor dicho, se ponen a platicar con él. Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. ¿Regresaron quiénes? Los 70. Hermano, yo creía que había dicho que eran 12 discípulos. Pues no, ahora ya son 70. Y después van a ser 120. Y después van a ser 500. Y ahorita son miles y miles y miles de gentes que tienen el poder y la autoridad, si es que creen la palabra, y con el Señor Jesucristo, mayores cosas harás tú, si crees las que yo he hecho, si crees las que hizo Él. Si no crees que Él hizo cosas maravillosas y señales y milagros, olvídate. Porque una cosa es leer la Biblia, y yo puedo leer la Biblia, pero no la puedo creer. Entonces de nada sirve. Estoy leyendo un libro como si fuera una novela, pero cuando yo estoy leyendo la Biblia y allí dice que el Señor hizo esto, y hizo esto, y hizo esto, entonces yo creo que Él lo hizo, y entonces dice, tú también las harás y aún mayores. ¿Se fija la autoridad que el Señor nos da? Vamos a ver lo que dice Lucas 10:19. Le voy a leer desde el 17, Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo, aleluya, los 70, diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. ¿En el nombre de quién?
En el nombre de Cristo Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre de poder, amén. Solo que ese es en el único nombre que se pueden sujetar los demonios, hermano, no en el agua bendita, no en el exorcismo, no con hierbas, no con crucifijos, no con palabras de ciencia, así muy curiosas, no, hermanos, no pidiéndole los ángeles que vengan y saquen ese demonio. No, aquí dice claramente en el nombre de Cristo Jesús. Usted podrá tener su casa llena de ángeles y se va a dar cuenta que usted no sabe ni qué clase de ángeles tienen ahí, como estatuas que tienen. Va a decir, pues yo tengo aquí protección de los ángeles, porque me dijeron que si yo tenía a fulano, sutano, mangano, hermanos, el único protector de usted y el único que puede echar fuera demonios se llama Jesús de Nazaret. Le tengo malas noticias. Por más que le digan y le digan y le digan y le cobren y le cobren y le cobren y le cobren por una limpia, por quitarle la salación, por quitarle la mala suerte, por quitarle el maleficio que le hicieron, mire, ¿sabe qué? El único que puede hacer todo eso es Cristo Jesús, y ese no cobra. El que cobre, ay de él. Porque el que está haciendo el milagro no es esa persona, es Cristo Jesús el que está haciendo ese trabajo. ¿Se fija? Nosotros en muchas ocasiones, hermano, hemos visto la mano de Dios moviéndose, pero nunca vamos por el lucro, nunca vamos por el dinero, nunca, hermano. Y delante de Dios yo le pido a Dios que nunca me deje hacer eso, hermanos. ¿Por qué razón? Porque desde el momento en que yo empiece a cobrar, se olvidó el Señor Cristo. Estoy lucrando con el Señor, estoy tomando la gloria de Él para mí, y Él no comparte su gloria con nadie. ¿Se fija? Entonces, aquí lo está diciendo, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, aleluya. He aquí, dice, y yo les dije, es el Señor Jesucristo, dice, y yo les dije, sí, hombre, yo veía a Satanás caer del cielo, como de rayo. ¿De dónde caía? Del cielo. ¿Dónde está el Señor? No, hay otro cielo donde está Él, controlando todo. Mire, entonces dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Nómbrese como se nombre, hermanos. Aquí puede ser hechicería, santería, espiritismo, fidencistas, lo que sea, hermano. Pero aquí dice, el nombre de Cristo Jesús es nombre sobre todo nombre, sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Aleluya. Nada te dañará. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos. Y luego el Señor, como muchas ocasiones, el ser humano, incluyéndome a mí, ¿verdad? Se empieza a hacer como el pavo real, que, oh, wow, qué tremendo, mira, salió, oh, fue libre, hermanos, aleluya. ¿Por quién? Por este servidor, no, hombre. Pero muchas ocasiones, ¿por quién, hermano? Es que oró fulano de tal, oró sutano, y oró y por eso salieron. No, hermanos. Es por Cristo Jesús solamente. Nosotros somos un vaso, un medio, pero solamente hasta ahí quedamos. Es como cuando dijo el Señor Jesucristo, pon las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. ¿Qué hice yo? ¿Yo sané? No, yo puse las manos sobre los enfermos. Él es el que sana, Él es el que liberta, Él es el que hace todas las cosas. Y como se orgullece en muchas ocasiones una persona que dice, pero no te regocijes, Juanito, de que los espíritus se sujetan, sino regocíjate de que tu nombre esté escrito en los cielos, que esté escrito en el libro, porque va a entrar vanidad. No, está bien, lo que hiciste está bien. La gente fue liberada, se ha acercado el reino de los cielos aquí. Lo que hacía Jesús se está haciendo, pero no agarres esa vanagloria, no agarres esa vanidad, no agarres ese orgullo, porque ahorita ya parece, hermano, que se están cobrando $1,000, $2,000, $3,000 por los exorcismos que se hacen para las personas, para sacarse fuera de los demonios, y se está haciendo un negocio, se está haciendo un lucro, y eso no está de acuerdo a la palabra de Dios. Lo siento mucho. Pero es la palabra, es lo que le dice. El Señor nunca cobró ningún dinero por andar echando fuera demonios. La guerra espiritual es cuando
nos sometemos a Dios, cuando nosotros nos sometemos a Él, entonces Él dice que llega y nos ayuda. Pero si nos sometemos nosotros a Dios, si no nos sometemos, ¿ni para qué? ¿Ni para qué? Sométete a Dios. Mire, vamos a ver si es cierto lo que estoy hablando o no. Santiago 4:7, dice la palabra ahí. Amén. Santiago 4:7. Dice, se lo voy a leer desde el 6. Dice Santiago 4:6 en adelante. Dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. ¿Ve? Entonces, y da gracia a los humildes. Y después empieza el 7, el que le iba a decir a usted. Pero primero le puse, ¿qué es lo que está hablando? Que Dios da, ¿qué? Gracia a los humildes. Pero ¿qué es lo que hace? Aleja, resiste a los soberbios. Y luego dice, sométete pues a Dios. Resiste al diablo y huirá de ti. Huirá de ustedes. ¿Por qué lo está diciendo eso? Porque en muchas ocasiones nosotros, hermanos, nos sometemos a Dios. Andamos de rebeldes, andamos desobedientes y no nos sometemos a Dios y queremos que el diablo salga, que los demonios salgan. ¿Cómo van a salir si estamos en contra de la palabra bendita que dice aquí, sométete a Dios? Y va a llegar el tiempo, hermanos. Va a llegar el tiempo en que no vamos a poder resistir al enemigo si no nos sometemos. Usted va a tener una lucha, yo voy a tener una lucha, el mundo, las iglesias van a tener una lucha. Y si no se están metiendo en esta palabra, que es un mandato de Dios, es un mandato. Y yo tengo que estar de acuerdo a Dios, donde dice, sométete, Juan, sométete a Dios. Y entonces después de que te hayas sometido, resiste al diablo y él tendrá que huir. Pero si no me someto ni ando haciendo esto y haciendo lo otro, hermanos, él se va a carcajear, se va a reír, se va a burlar, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no estoy haciendo lo que la palabra de Dios dice. Él es legalista y mientras él sepa que yo no estoy haciendo una cosa, hermanos, él viene. Sométete a Dios, sométete a Dios, es lo que está diciendo la palabra. Pero en muchas ocasiones no lo queremos hacer y queremos echar los demonios fuera. ¿Cómo? ¿Cómo? No estamos siguiendo la ley de Dios. La ley de Dios es sencilla. Simplemente sométete, búscame. Y entonces sabes que resiste. Pero si no lo haces así. ¿Por qué? Porque hay orgullo, porque hay vanidad, porque Dios resiste a los soberbios. Son principios de guerra espiritual. No nomás ¿sabe qué es? Dame otra tortillita de harina con mantequilla y échale. No, hermanos, así no es. Oh, que la Biblia dice que echaremos fuera demonios. Sí lo dice, si lo crees. Pero si no lo crees, olvídate. Puedes tener Biblias en inglés, en alemán, en chino, en lo mejor que tú entiendas. Y sabes que de nada sirve. Porque lo que está diciendo la palabra, tú no lo estás creyendo. Y si tú no crees, tú no puedes echar el demonio fuera. Sencillo. Sencillísimo. ¿No? Es lógico, hermanos. Pero que la Biblia dice aquí. Sí lo dice. ¿Pero lo estás haciendo? Vas el domingo a la iglesia. Ya fui, hermano, el domingo a la iglesia. ¿Te llevaron o fuiste? Porque en muchas ocasiones ni abrimos la Biblia. Ahí estamos, sí la traemos, pero ahí está, ni la abrimos. Entonces, si eso es el domingo, acuérdese una de las cosas, el Dios nuestro, el Dios de usted, el Dios que hizo esta tierra, el Dios que hizo estos cielos, sabe que no es Dios de domingo. No es Dios de domingo. El Dios de nosotros es Dios de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Pero muchas ocasiones nosotros lo agarramos solamente para este día. Y aquí yo soy San fulano de tal. ¿Y sabe qué? Y el domingo, el resto de la semana, somos otros diferentes. Parecería que éramos como el apóstol Pablo cuando le dijo, viene el diablo para zarandearte, como quiera. ¿Y qué pasó? ¿No lo negó al Señor? Lo negó 3 veces. Antes de que el gallo cante 2, tú me negarás 3. ¿Y lo hizo? Sí lo hizo.
quiero decirle a usted una cosa. Si usted anda y es cristiano y en el trabajo nunca habla de Cristo, nunca se comporta como un cristiano, hermano, entonces ¿qué es lo que está haciendo? Es como si fuéramos Pedros, hermanos. Es como si fuéramos un Pedro, porque andamos, no, yo no lo conozco, yo no conozco a ese. Oh, no, tú eras así, hablas como él, tú también dices gloria a Dios, aleluya, amén. No, yo no conozco nada de eso. Cuando nos juntamos con los otros y con los chistes sucios, ahí están hablando, ¿dónde va a haber la diferencia entre el cristiano y el mundano? De ninguna manera. Hermanos, tenemos que tener estos principios para poder echar fuera a los demonios y no lo vamos a poder hacer. No lo vamos a poder hacer. Decía un hermano que somos cristianos submarinos, cristianos submarinos. ¿Por qué, hermano? Dice, solamente el domingo salen para arriba a la superficie. Es cuando hacen glu, 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 y salen a la superficie. El domingo, gloria a Dios, aleluya. Pero lunes, glu, 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 y ahí se quedan abajo toda la semana. ¿Usted cree que así podemos resistir al diablo? No, hermanos. Aunque la Biblia lo diga, si usted no lo cree, y usted no está haciendo las cosas que Dios hizo, que Dios le dijo que hiciera, no estamos de acuerdo con Dios. Ya no hablar de decir estar de acuerdo con el hermano. No estamos de acuerdo con Dios. Dios me dijo, sométete, pero yo, ¿sabe qué? No lo hago. Entonces, ¿cómo andarán dos juntos? ¿Cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y yo no estoy de acuerdo con él. ¿Por qué razón no estoy de acuerdo con él? Porque no estoy siguiendo lo que él me dijo. Sométete y yo no me estoy sometiendo. ¿Qué es lo que llega a pasar? Estoy rebelde. ¿Andaré de acuerdo junto con él? No. Todo lo que ve. Estamos empezando en lo que es una guerra espiritual. La guerra espiritual primeramente se tiene que conocer a nosotros mismos. Tenemos que saber quiénes son nosotros. Aún en la guerra, aún en el ejército natural, hermanos, primeramente llegas allí. Tú te crees mucho, tú te crees el más mejor de todos. Ahí inmediatamente te dejan pelón, te cortan el pelo, te ponen un uniforme que si te quedó o no te quedó, póntelo como quiera. Y sabes que tú no me rezongues, tú no hables, yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer, y esa persona tiene, aunque muchos son castigados porque han sido todo el tiempo, ¿verdad? Habladores y que esto y que yo soy. ¿Sabe qué? Allí no. Aquí nos está diciendo el Señor lo mismo. Te tienes que someter, tienes que saber quién eres. Yo instituí 12 y después vinieron 70 y les di autoridad. Serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del mal, pero tú no la estás creyendo. Ya cada rato dices, ya me trae el diablo, en lugar de que usted lo debe de traer a él, porque aquí dice, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, y nosotros no creemos eso. Entonces vamos a estar siempre controlados. Va a entrar de esos espíritus, ¿verdad? De control, espíritus de, ay, pobrecito de mí, como decía un hermano, espíritu de esclavitud, espíritu de Egipto, que todavía lo traemos ahí. No, yo no puedo levantar la cabeza porque todavía soy esclavo. No, hermano, usted es un hijo de Dios, usted es poderoso en Dios, usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece, pero usted no crea esto, que quién es usted, entonces no va a poder hacer nada. Le estoy poniendo las bases primeramente para que sepa usted quién es usted. Después vamos a ver quién es el enemigo y cómo peleamos con el enemigo, cómo trabaja el enemigo, cómo se comporta el enemigo. Pero primero le tengo que poner la base de lo que usted es y de lo que yo soy en Cristo Jesús. Juan 5:19. Vamos a ver qué dice Juan 5:19. Dice aquí, mire, hay una cosa muy importante aquí. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Nosotros todo lo que hizo Jesús, lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque la palabra en Juan 1:12 dice que todo aquel que creyera en Cristo Jesús será llamado Hijo de Dios. Nosotros tenemos que hacer eso. Ahora deje de decirle, dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que estas le mostrará,
de modo que ustedes se maravillen. Porque como el Padre levantó a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ahora ponga atención en esta palabra, márquela, apúntela. Dice a Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio a su Hijo. Fíjese, el Padre a nadie juzga, a nadie juzga. La autoridad se la dio ¿a quién? A su Hijo. ¿Sabe por qué le digo que apunte esto? Porque he oído muchas personas que dicen, yo tengo a Diosito, Diosito está conmigo, Dios está aquí, Dios me protege, Dios me guarda, Dios me cuida. Aquí la palabra dice claramente, Dios no lo va a juzgar a usted. Toda autoridad se la dio a su Hijo para que Él sea el que va a estar en el trono, el que nos va a estar juzgando por nuestros hechos y por las cosas que están en el libro. Entonces aquí Diosito lo tenemos porque Él no va a juzgar. Somos muy astutos, somos muy inteligentes, pero el que nos va a juzgar es Cristo Jesús. Solo que yo le recomiendo a usted que busque a Cristo primeramente, al árbol, como dicen en otras partes, el árbol que le da sombra, búsquelo a Él porque Él sí lo va a juzgar. Pero dice que si usted está en el libro, no te regocijes en que echas fuera demonios, sino regocícate que tu nombre está en el libro de la vida. Y aquí lo dice claramente, el que va a juzgar la humanidad, el que va a juzgar a este mundo, a los pecadores y a nosotros también, dice, se llama Cristo Jesús, porque el papá no va a juzgar a nadie. Y si usted, está bien que diga de Dios, pero dice la Biblia que si usted tiene al debe de tener al Hijo. Si usted no tiene al Hijo y dice que tiene al Padre, entonces olvídese, van los dos juntos. Y si no van los dos juntos, estamos mal. Por eso yo le recomiendo que tenga a Cristo Jesús primeramente, porque ese es el que nos conviene. ¿Por qué? Porque es el que nos va a juzgar. Y si nos juzga por las cosas buenas, entonces estamos bien. Pero también puede juzgar por las cosas malas, porque Él es recto en todo. Dice, y entonces aún los cielos se desaparecieron, aún el infierno dio sus muertos, aún la muerte trajo sus muertes, aún todos los que perecieron en el mar se trajeron, y todos fueron juzgados por las cosas que estaban en los libros, y fueron los que no fueron encontrados en el libro de la vida, fueron lanzados al lago de fuego. Por eso le digo, tiene oportunidad para encontrar al que lo va a juzgar, y ese se llama Cristo Jesús. El Padre a nadie juzga, mas Cristo sí. Solo que, ¿qué le parece? Estamos en la guerra espiritual, ¿verdad? Pero hay cosas que tenemos que hacer primero. Si no las hacemos, de nada va a servir, hermanos. Aquí le estoy diciendo primeramente quién es usted, cómo es usted, qué es lo que Dios cree que es usted. Y sabe que es usted. Pero ¿usted lo sabe? Solo que nos miraremos la próxima semana aquí en su programa, La Biblia y las Tinieblas. Acuérdese, tiene una cita divina en este programa. Y les habló su hermano en Cristo, Juan Álvarez. Nos miraremos la próxima semana. Cuídese, seguimos con este mismo tema. Amén y amén.